Hola a todos usuarios. Soy Ferdillac, y hoy vengo con un vídeo que considero relativamente importante. Sobre todo para todos aquellos, que son bastantes, con los que he tenido discusiones bastante violentas. Y antes de dar ideas equivocadas a ningún usuario, os digo que con esto no me estoy retractando ni nada por el estilo. Simplemente quiero dejar clara mi opinión a través de una forma relativamente más pacífica. Como habréis visto en el título del vídeo, esto es lo que al menos yo considero, mi crítica oficial a The Amazing Spider-Man. Seguramente ya conocerán todos ustedes mis 3 críticas anteriores a Spider-Man 4 entre comillas, vídeos los cuales fueron muy bien valorados por unos y muy mal valorados por otros. Antes de empezar con esta crítica oficial a esta película, me gustaría dejar claras algunas cosas. Esto lo considero mi crítica más oficial a esta película dado que por así decirlo, he aprendido de determinados errores míos, así por ejemplo un tema por el que mucha gente me criticó, a causa de que en mis anteriores críticas utilizaba un excesivo lenguaje soez. Puf. Pues por eso discúlpenme pero yo el locuendo lo suelo utilizar más bien para utilizar ese lenguaje sacando algo de humor. Pero ya que esto ya es terminantemente oficial como una crítica más madura, voy a ir a lo que tengo que ir, y punto. Esto es así como un remake de todas mis críticas a esta nueva película de Spider-Man, en la cual voy a ser más serio con este tema, seguiré dando única y exclusivamente mi opinión y haré una crítica de lo más detallada con respecto a comparaciones, defectos, virtudes, etc. Otro motivo por el que hago esto es a causa de que una vez hice las anteriores críticas, aún no había visto la película, aunque aún así, en mi opinión acerté en la mayoría de las cosas. Pero bueno, venga hombre, eso vamos a dejarlo atrás, comencemos con la crítica oficial a The Amazing Spider-Man por Ferdillac97. Empecemos. Bueno, voy a empezar principalmente yendo un poquito al grano. La película, no me ha llegado a convencer. Vamos a empezar con un breve resumen de la película. Peter Parker es un joven adolescente que vive en Queens, Nueva York, con sus tíos. Es el pringado del instituto con el que todo el mundo se mete, es un chaval torpe y muy cortado para hablar con chicas. A pesar de esos defectos también es un chaval que siente una enorme pasión por las ciencias, la fotografía, y el skate. Peter ha estado toda su vida conviviendo con sus tíos dado que sus padres le dejaron con ellos cuando él era pequeño. Y actualmente se dice que están muertos. Parker comienza a interesarse por sus padres, lo que le lleva a buscar al Dr. Kurt Connors al edificio Oscorp. Tras colarse en el edificio se encuentra repentinamente con su compañera de clase, Gwen Stacy, la cual hace la vista gorda al verle fisgoneando por los laboratorios. Parker se adentra en el edificio, lo cual le lleva a descubrir una sala llena de arañas de lo más peculiares. Y entonces una de ellas se queda en su chaqueta y finalmente le pica. A través de esa picadura Peter Parker comienza a tener sus poderes arácnidos los cuales le identifican como Spider-Man. A lo largo de los días Peter va experimentando sus nuevos poderes. Así también acaba creándose los míticos lanzarredes de Spider-Man. Y tras el repentino asesinato de su tío Ben, comienza a vagar por la noche en busca de su asesino como el vigilante. Al cabo de la historia Peter ya va desarrollando más su experiencia como superhéroe y mientras tanto también va teniendo algo más que una simple amistad con Gwen Stacy. El resto de la historia ya se trata de la aparición del lagarto, el cual es el Dr. Connors que se inyecta ADN de lagarto para recuperar su brazo, haciendo así que se produzca una horrible metamorfosis, convirtiéndolo en el villano principal de toda la trama. Más o menos ese ha sido un breve resumen de la historia de esta película, tampoco quería enrollarme demasiado por no dar la tabarra, y también para evitar que los espectadores del vídeo que aún no han visto la película se les arruinen las principales sorpresas para la película XD. Ahora vamos un análisis con respecto a esta nueva adaptación del cómic. Bueno, pues según dice gran cantidad de gente, esta película está más basada en el cómic que la saga anterior. Pues siento deciros que al menos, en mi opinión, no es verdad. Podemos considerar que está más basada al cómic con respecto a nuevos detalles como los lanzarredes de Spider-Man los cuales no aparecían en la saga anterior. Gwen Stacy la cual fue según el cómic original el primer amor de Peter Parker. Y el lagarto, que fue uno de los primeros villanos. Pero no el primero de todos, el cual era Electro. Por todo lo demás también dicen que está basado en la saga Ultimate. Aunque yo de eso veo muy poco. Lo demás que tiene la película considero que son cosas que no son originales del cómic, las cuales desgraciadamente se encuentran prácticamente por toda la película. Así como que se basen excesivamente en la vida de los padres de Peter Parker, los cuales eran agentes de S.H.I.E.L.D. y nunca habían tenido nada que ver con Oscorp ni con el Dr. Kurt Connors. Eso es algo que se han inventado.
Y aún así, si se hubiesen basado en lo que es la historia real de Richard y Mary Parker, también sería algo que por muy interesante que sea, nunca ha sido un tema que mereciese eclipsar el origen de Spider-Man. También por ejemplo tenemos otros fallos que no me gustan nada. Como que se basen principalmente en Oscorp como el centro de todo el origen de los poderes de Spider-Man, cuando realmente Peter Parker adquirió sus poderes en una exposición de arañas en la que él estaba presente en una observación de instituto. También otra cosa completamente inexistente en los cómics es que el mismísimo Dr. Curt Connors forme parte de Oscorp, cuando él siempre fue un profesor de universidad de Peter Parker. También hay que tener en cuenta que hay personajes muy esenciales que no aparecen, como Harry Osborn el mejor amigo de Peter, o personajes los cuales desempeñan un papel mucho menos importante de lo que deberían ser, como el tío Ben, el cual sí que he de admitir que hacía bien el papel como tío de Peter, pero le faltaba esa esencia de mentor que le enseña que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. En eso lo supera infinitamente la trilogía anterior. Y eso es algo que está muy mal que lo hayan dejado así de indiferente, cuando esa frase es la clave de la responsabilidad de Spider-Man como héroe. Y otra cosa que ya para mí es el colmo que no lo hayan sacado, es que Peter Parker no trabaje como fotógrafo de Spider-Man en el Daily Bugle. Eso es un fallo que yo considero garrafal. Esos han sido los fallos que yo considero de lo más garrafales. También podemos dejar a un lado pequeños pero muy malos fallos como que Flash Thompson no sea quarterback de fútbol americano, que en esta película el mismísimo Spider-Man vaya exhibiendo su cara de una forma de lo más descarada, o cosas que sí que es verdad que pasan desapercibidas pero siguen siendo fallos, así como que Parker apenas lleve gafas, lo cual le da menos aspecto de empollón. Dejando atrás estos fallos, voy a comenzar con algunas de mis opiniones acerca de la película y comparaciones con la saga anterior. Este nuevo Peter Parker, sí que he de admitir que interpreta bastante bien su papel. Pero personalmente, yo pienso que este actor no da el pego como Peter Parker, dado que más bien parece un chaval normal y corriente de instituto que un pringao con el que todo el mundo se mete. En esto sí que es completamente innegable que Tobey Maguire de la saga anterior le supera con creces, dado que él sí que daba el pego como un auténtico Peter Parker. También vamos con mi opinión con respecto al traje. Como podemos observar, se puede apreciar que este nuevo traje es algo más casero, lo que lo hace relativamente más realista, pero aún así, y que conste que no lo digo porque le tenga manía a la película, a pesar de que aprezca un traje más realista y casero, hay toques que no me convencen, como por ejemplo las zapatillas de deporte en la suela de los zapatos, que más bien parecen ventosas, lo cual no me gusta nada para Spider-Man, o también yo lo que veo es que la araña del pecho es excesivamente grande, lo cual deforma mucho el auténtico icono de Spider-Man, y lo mismo decimos de la araña trasera, exactamente igual que la delantera solamente que de color rojo y que según veo yo, apenas se aprecia su intensidad, dado que la espalda también es verdad que es excesivamente azul. Luego ya la máscara y los ojos sí que están bastante bien hechos. Luego aquí les dejo una curiosidad, hay gran cantidad de fans de Spider-Man que opinan que este traje se asimila al de Ben Reilly y la araña escarlata. Bueno, pues con respecto a eso, tampoco le veo gran parecido, dado que en el principal traje de la araña escarlata se aprecian unos ojos más exageradamente grandes y una araña la cual le ocupa todo el pecho y la espalda, al igual que tampoco tiene ningún parecido con otro de los trajes de la araña escarlata, en el cual lleva una sudadera azul con una araña por encima. Pasando de estos defectos que yo veo en el nuevo traje, si lo comparamos con el traje de la saga anterior, nadie me puede negar que el de la saga anterior está infinitamente mejor hecho. Una auténtica pasada de traje. Y ya, prácticamente por último, no os penséis que seré capaz de dejarle todo el muerto encima a la nueva película, también quería comentar algunos de los principales fallos de la saga anterior de Spider-Man. Bueno, si no les importa voy a partir de la base de que todos o casi todos ustedes conocen la historia de la trilogía de Spider-Man, es que no quiero desperdiciar minutos de vídeo en resumir una saga que ya prácticamente todo el mundo conoce XD. Fallos de la trilogía de Spider-Man. El origen de la saga anterior es tal y como era en el cómic, sin fallo alguno aparente al principio. Pero a medida que se va avanzando en la saga, como habréis podido observar, la saga se basa principalmente en Mary Jane Watson como el amor principal de Peter Parker, dejando así de lado a su primer amor Gwen Stacy, la cual la meten en Spider-Man 3 sin venir a cuento. Ese fallo, fue el principal fallo del que la gran mayoría de los fans se quejaron, que faltaba la historia de Gwen Stacy. Mary Jane aparecía en la vida de Peter posteriormente.
La trilogía tiene como fallo principal lo que acabo de comentar, y también, que en un intento de hacer a Spider-Man más realista lo que hicieron fue suprimir el tema de los lanzarredes, haciendo así que las telarañas las generase el cuerpo de Peter, lo cual en mi opinión tampoco quedaba del todo mal, pero aún así eso era algo que hubiese quedado mejor si lo puesto tal y como era en el cómic. Por lo demás, en mi opinión la mejor saga de Spider-Man es la trilogía original. Dado que por lo que veo yo, tiene muchos menos fallos con respecto al cómic que la nueva versión, tiene muchísima más acción y eso que conste que es totalmente innegable, y además esta ha sido la saga con la que yo prácticamente he crecido y he vivido la emoción de ver a mi superhéroe favorito en una película como Dios manda. También quiero dejar constancia que yo de Spider-Man ignorancia ninguna, antes de que incluso sacasen la trilogía, yo ya había leído la gran mayoría de sus cómics originales de Marvel. Y con todo lo que sé de este estupendo superhéroe, yo llego a la conclusión de que la trilogía original está mucho más adaptada al cómic que la nueva versión, sigan lo que digan lo demás. Por último quiero decir, la nueva película, The Amazing Spider-Man. A pesar de que considere que sea peor, sí que la considero una película para pasar el rato, no llega a ser una película relativamente mala, simplemente la trilogía original son míticas, legendaria, épicas y sobre todo, mejores. Esta es mi opinión, y estoy orgulloso de ella. Si estás de acuerdo conmigo, no duden en votar positivo. Hasta el próximo vídeo. I was a young boy that had big plans. Now I'm just another shitty old man. What did I fun and I hate everything. The world's all this, so fuck you.